Hola amigos de YouGeek, soy Ángel y en el podcast de hoy voy a hablaros de una aplicación para terminal. El hecho de haberme introducido en el mundo de la Raspberry Pi me ha hecho conocer la terminal muy a fondo. Yo era de las personas que intentaba evitar la terminal a toda costa, utilizaba todo interfaz gráfica. Sí que era usuario de Linux. Empecé pues un poco como, no diré como todos, pero como mucha gente, empecé utilizando Windows, pero posteriormente me pasé a Linux. Me gustaba la filosofía del software libre, me gustaba pues el poder utilizar, como os he comentado muchas veces, ¿no? El no tener que utilizar software privativo y además de pago y tener que piratear programas, pues no era partidario de esto y prefería utilizar, en el caso de que fuera un programa un poco peor, pero utilizar un programa gratuito de software libre, lo que sea, si no podía permitirme pagar la licencia, pero bueno, ir de legal, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco retomando el tema, bueno, utilizaba Linux, pero intentaba evitar a toda costa la terminal. Sí que había aplicaciones que veían blogs de tecnología de Linux, que se utilizaba la terminal para instalar, pues bueno, al final tenía que utilizarlo, un copia-pega, pero no entendía bien lo que estaba haciendo. Pero gracias a la Raspberry Pi, introducirme a la Raspberry Pi, bueno, pues me ha hecho conocer un poquito más a fondo la terminal. No es que sea un súper profesional, pero sí que entiendo mucho más las cosas que hacía y disfruto más el sistema operativo Linux. Para comunicaros con vuestro PC, con vuestro servidor, bueno, pues hay dos métodos para comunicaros con él que los entienda, ¿no? Podéis utilizar tanto sea una interfaz gráfica como una terminal. La terminal, ya la conocéis, es la pantallita negra, sería la shell, conocida como la shell, donde hay diferentes shells, hay muchas. Os hablaré luego más adelante de una que utilizo yo, es que es muy buena. Y bueno, os comunicáis con él mediante texto con vuestra máquina. Luego, por otra parte, podéis también comunicaros mediante una interfaz gráfica, que es lo más común, La mayor parte de la gente se comunica con interfaz gráfica, con ventanas, menús, etcétera. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a conocer la terminal, digamos que con la terminal hay un proceso de aprendizaje quizás un poquito más lento, un poco más tedioso, pero el momento en que empiezas a conocer cómo funciona una terminal, los comandos, te empiezas a habituar un poquito, bueno, pues empiezas un poco a dejar de lado la interfaz gráfica, porque es mucho más productivo, vas directamente al grano. Si vosotros tenéis que arrancar un programa, pues tenéis que abrir o tenéis que crear un acceso directo en el escritorio, tenéis que navegar por menús hasta que llegas a ese programa, por ejemplo. En cambio, desde la terminal pues es tan simple como teclear el nombre de ese programa y arranca. O ejecutar algún proceso, ya no digo nada de copiar, borrar archivos, etcétera. Es muchísimo más productivo todo desde la terminal. Al final, prácticamente en su totalidad, pues todo es mucho mejor, Si conoces la terminal es mucho más rápido y vas directamente al grano que no con interfaz gráfica. Bueno, pues aquellos que hayáis pasado por ese aprendizaje, sabréis que igual que tenemos aplicaciones y servicios que se ejecutan a nivel gráfico, pues también los hay a través de la terminal. Y bueno, pues como os digo, aquellos que conocéis ya un poquito más la terminal, pues estaréis en ese proceso como yo, que lo disfrutéis a tope. Y bueno, pues os hablaré de alguna aplicación de tanto en tanto, más interesante para terminal, que son útiles y muy productivas y bueno, que lo pasamos genial. Así que bueno, este podcast voy a hablaros de un programa que podéis instalar en vuestra terminal y que os permite el poder ejecutar varias terminales en una sola. Por ejemplo, imaginaros que queréis hacer un rsync, ¿vale? Queréis hacer una sincronización y lo hacéis mediante la terminal, claro. rsync también lo podemos encontrar con interfaz gráfica. Ya os hablaré en algún otro podcast de rsync, pero lo suyo es hacerlo desde la terminal, ¿de acuerdo? Tiene más opciones y además es más instantáneo. Es que al final utilizáis dos carpetas que queréis sincronizar mediante rsync, carpeta A, carpeta B, ejecutáis el comando y se sincroniza, nada más. No tenéis que utilizar ningún tipo de ventana, seleccionar opciones y demás. Es súper instantáneo.
Entonces, bueno, esto en principio es muy fácil, pero ¿qué sucede? Imaginaros que vais a hacer este proceso de sincronización donde tenéis muchísimos archivos. Claro, es una sincronización muy grande, de manera que necesitáis por fuerza tener abierta esa terminal, porque en el momento en que cerréis esa terminal, ese proceso se para. ¿De acuerdo? Deja de ejecutarse. Vosotros, cualquier programa, igual que sucede con la interfaz gráfica, si estáis ejecutando un programa y apagáis el ordenador, pues se para el proceso, ¿no? Bueno, pues con la terminal sucede lo mismo. Tienes que dejar esa terminal siempre abierta. Bueno, ¿cómo podemos hacer para dejar esa terminal abierta en segundo plano y poder salir siempre sin apagar el PC o el servidor, por supuesto? Pues si no, sí que se para el proceso, evidentemente. Bueno, pues hay una aplicación que se llama Screen, Screen está en los repositorios oficiales de Ubuntu, de Debian. O sea, es muy sencillo. Como siempre, lo instalaremos mediante el sudo apt get install screen. Y bueno, se abrirá como una especie de nueva terminal, que en realidad vosotros no veréis absolutamente nada. Simplemente se habrá abierto como una terminal en la misma terminal en la que estáis, ¿de acuerdo? Es como, aparece como una especie de líneas, ¿no? Como que se inicia una nueva terminal y nada, y estaréis igual que estabais. Quiero decir, no notaréis ninguna diferencia. Estaréis en la misma terminal y diréis, bueno, aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero en realidad se ha abierto una nueva terminal virtual, ¿vale? Bien. Bueno, ejecutamos el rsync, el proceso que queremos hacer, y para salir de esta terminal y dejarla en segundo plano, simplemente, tan sencillo como clicar Control A y posteriormente la tecla D. Automáticamente volveremos al estado inicial antes de ejecutar este screen, Seguiremos en nuestra terminal, seguiremos todo igual, pero estaremos en el punto inicial. Bien, pues ahora si cerramos ya la terminal, ese proceso queda ejecutándose en segundo plano, ¿de acuerdo? Pasado, no sé, 24 horas si queréis, volvemos a iniciar nuestra terminal y queremos reprender aquel proceso que estábamos ejecutando y ver en qué estado está. Pues muy sencillo, ¿no? Volver a aquella terminal que dejamos abierta en segundo plano ahí. ¿Cómo vuelvo? Muy sencillo. Simplemente volvéis a la terminal, la abrís y escribís lo siguiente. Escribís screen-ls, ¿vale? Y nos saldrá todas las terminales que el programa Screen está ejecutando. Nos aparecerá con un identificador, un número, que es el identificador de esa terminal. ¿De acuerdo? Puede ser un número de 3, 4, 5 dígitos. Bien. Pues para volver, en el caso que hemos hecho ahora, por ejemplo, práctico, pues solo hemos hecho una terminal, por lo tanto solo aparecerá un número. Para volver, tan simple como escribir screen -r y el nombre del identificador. Y volveremos a esa terminal que con el control A, D salimos. Volvemos a esa terminal. De manera que podemos ver el estado de esa sincronización. Si nos parece correcto, pues una de dos, o cerramos ya definitivamente la terminal con exit, para salir desde cualquier terminal, pues simplemente tenemos que escribir exit, o volvemos a escribir control A, D, de manera que volveremos a salir y dejarla en segundo plano. Y bueno, pues esto es todo. Como os digo, pues podéis abrir un montón de terminales. No sé cuál será el límite, imagino que será la capacidad del servidor o PC. Y bueno, ya lo veis, es un método muy sencillo de poder ejecutar servicios, aplicaciones en segundo plano que requieren de una terminal abierta sin necesidad de tener encendida una terminal literalmente encendida, ¿de acuerdo? De esta manera, pues yo por ejemplo muchas veces, pues a lo mejor tengo 3 procesos corriendo en segundo plano con Screen, salgo y con el control AD y luego posteriormente escribo el Screen -ls, me aparecen los identificadores y con el -r y el nombre del identificador pues vuelvo a entrar a esas terminales a ver cómo va el proceso, si está ahí ejecutándose, si sí, si no, y como os digo, y al final pues para salir, exit. Así que bueno, aquí dejaría el podcast, espero que os haya gustado la aplicación. De vez en cuando ya os digo, os explicaré unas programas, aplicaciones, servicios con terminal pues para que conozcáis, y también os animo a compartir conmigo programas que conozcáis interesantes para terminar, que los hay mucho y son alucinantes. Así que sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando. Hasta luego.